al diálogo que vamos a poder tener esta tarde con Gonzalo Fernández Parrilla. Vamos a comenzar ya. Eh, bueno, pues nada, bienvenido Gonzalo, gracias por estar con nosotros esta tarde en este diálogo, que recuerdo que cuando hablamos, pues me pareció súper interesante la posibilidad de poder contar contigo, de que nos pudiéramos acercar. Hoy he comentado a los alumnos y las alumnas el último día que hoy vamos a tener la oportunidad de que nos acercaras a un viaje muy interesante en Marruecos a través de tus ojos, a través de tu experiencia, a través incluso del libro que recientemente has escrito y que estás presentando en distintas zonas de España y de Marruecos, al sur de Tánger. Y, y propusiste este tema que me pareció también muy interesante, sobre contra los estereotipos, mirarse en el espejo de Marruecos, ¿no? Realmente tanto las Islas Canarias como Marruecos son zonas muy cercanas, pero que históricamente de alguna manera han vivido de espaldas. No sé si muy bien por el tema del idioma, aunque no tanto, porque en el norte de Marruecos realmente son bastantes las personas que hablan español, pero efectivamente no hay una distancia que no nos permite relacionarnos todo lo que por lógica de cercanía seguramente debiera ocurrir, ¿no? Entonces, tú seguramente nos vas a ayudar a ver que son más las cosas que nos unen que las que nos separan y que son muchas las similitudes que hay entre ambos pueblos. Gonzalo es una persona súper interesante, es experto en literatura árabe, es una persona es un enamorado de Marruecos, al igual que otros buenos amigos que también les encanta este país, y tiene una trayectoria tanto como profesor en la Universidad Autónoma como también traductor, eh, bastante amplia, y es una suerte para nosotros el poder contar con él esta tarde y el que haya aceptado tener este diálogo con nosotros. Entonces no te voy a quitar más tiempo, Gonzalo, que seguro que nos vas a contar cosas interesantísimas. Así que te cedo la palabra. Únicamente antes de empezar, comentarles a todos que sobre las 6:30 hoy vamos a tener eh, algo un poco diferente, y es que se va a conectar mm, un aula de la Universidad de Las Palmas, algunos alumnos, si las circunstancias técnicas no generan problemas, y seguramente les tendremos que dar la bienvenida sobre las 6:30. Es un diploma de estudios africanos que hay en la Universidad de Las Palmas, y en concreto, pues se van a conectar alumnos de un taller de folclore y tradición oral africana. Eh, entonces, pues nada, que sepan que si de repente ven ustedes que se produce esta incursión, y a lo mejor seguramente el profesor que esté con ellos, pues igual nos dará la bienvenida, nos saludará o nos dirá algo seguramente. Muy bien, pues nada, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias, y estamos deseosos de escucharte. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fran, por la presentación y por la invitación. Y yo creo que has dado ya algunas de las claves de lo que va a ser la charla que vamos a mantener hoy, que es una paradoja en realidad, ¿no? Que tú dices, pues eso, pese a ser tan cercano Canarias o la península a Marruecos, ¿no? Ahí hay un elemento de desconocimiento, ¿no? Esto es una paradoja constante en las relaciones hispano-marroquíes, desde siempre, yo creo, que es una distancia real, una distancia intelectual que no se corresponde con la distancia geográfica ni en realidad tampoco con la distancia humana, porque los hermanamientos entre españoles y marroquíes están ahí desde hace tiempo, ¿no? Antes de empezar, quiero hacer unas preguntas a los participantes, a ver si alguien me puede contestar. Y os avanzo también que
que la presentación va a estar dividida como en dos partes. Una, hacer un pequeño recorrido sobre esas múltiples confluencias que hay entre España y Marruecos y que se remontan pues a siglos atrás hasta llegar al presente y a los entrecruzamientos humanos que son derivados de la emigración de Marruecos a España. Y la otra parte, pues voy a hacer un acercamiento un poco a las claves de qué es Marruecos, cuáles son sus símbolos nacionales, cuáles son sus ingredientes, sus lenguas, sus componentes étnico-culturales y bueno, cómo se ve Marruecos a sí mismo, ¿no? En primer lugar, quería preguntaros, ¿alguien de vosotros ha estado en Marruecos ya? Veo muchas cabecitas moviéndose. Eso está bien. Y además de haber estado en Marruecos, alguien, digamos que en sus familias, el tema de Marruecos ha estado presente por algún motivo o en la historia familiar. Menos cabecitas moviéndose. Y en el momento actual, ¿alguien de vosotros tiene vínculos con marroquíes, digamos, con personas de origen, nacidos en Marruecos o nacidos en España de familias marroquíes? Ahí veo alguna cabecita más. Muy bien. Pues yo he dedicado prácticamente toda mi vida, desde el primer viaje que hice a Marruecos cuando empecé a estudiar árabe, a conocer Marruecos y sobre todo a conocer sus manifestaciones culturales, su literatura. Y bueno, desde ese primer viaje hasta ahora pues han pasado ya casi, 40 años. Fui jovencito cuando empezaba a estudiar y prácticamente pues me di cuenta de que había algo que me atraía. Ya estaba estudiando la lengua y que pensé que iba a dedicar mi vida a conocer ese país, y también conocerlo significa a intentar cambiar algunas de esas percepciones que están muy arraigadas en España sobre lo que son los marroquíes y sobre lo que es Marruecos, ¿no? Creo que el viaje, por ejemplo, a Marruecos no es como un viaje a Finlandia, ¿no? Los que habéis ido probablemente lo habéis experimentado, y pues cuando vas a Finlandia o a Lituania o a cualquier país, digamos que tienes información, pero cuando emprendes el viaje hacia el sur o hacia el este, a Marruecos, llevas muchas cosas en la cabeza, porque hemos oído hablar de Marruecos, hemos oído hablar de lo que ocurrió en la época de Al-Ándalus, de lo que ocurrió en la guerra civil. Conocemos cosas que tienen que ver con la inmigración, y bueno, por eso está el tema del estereotipo en el título de esta charla, ¿no? Contra los estereotipos, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera, cuando conoces un Marruecos real, que es de carne y hueso, que son personas, eso es la mejor manera de romper los estereotipos, ¿no? Pero pese a todo, y también es algo que está muy mediatizado ideológicamente, ¿no? El tema de Marruecos y los estereotipos, las ideas negativas sobre este pueblo y estos nacionales, ¿no? Está también muy ideologizado en la escena política española, ¿no? ¿Me veis? Porque ha cambiado la pantalla por algo. Ah, te has sido tú, Fran. Sí, sí, te vemos, te vemos. Es que se me puso en negro, te vemos. ¿Cómo andamos de hora? Bueno, Sí, pues yo creo que voy a empezar leyéndoos un fragmento de un libro que luego os voy a presentar.
que precisamente el capítulo 2 se titula Marruecos es un espejo. Y empieza con una cita de una de las grandes expertas en literatura de viajes, que se llama Patricia Almarcegui, que tiene un libro muy interesante que se llama Los mitos del viaje, y dice, trasladarse en el espacio es hacerlo también en el tiempo. No sé si habéis oído alguna vez o a vosotros mismos os ha ocurrido, las personas que van a Marruecos y dicen, es que es como si fuera otra época, es como la España de la posguerra o como la época medieval, ¿no? Esta idea de que te trasladas a otro tiempo, ¿no? Pues dice así, a principios del siglo XIX, tan solo 200 años después de la expulsión de los moriscos, Domingo Badía viajó a Marruecos, se hizo pasar por un príncipe abasí de nombre Ali Bey y escribió Viajes por Marruecos. Al inicio del libro nos traslada su primera impresión tras cruzar el estrecho y llegar a Tánger. La sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esta corta travesía no puede sino compararse con el efecto de un sueño, al pasar en tan breve espacio de tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la más remota semejanza con el que acaba de dejar. Se halla realmente como transportado a otro planeta. Añade Badía que los habitantes de ambas orillas del estrecho son extraños los unos de los otros, que esa pequeña distancia de 2 leguas y 2 tercios contiene la diferencia de 20 siglos. Casi nadie lee ya este libro antes de viajar a Marruecos porque se ha convertido en un destino turístico habitual. Sin embargo, esa pauta de cercanía física y lejanía temporal marcada por Badía persiste. Tras su primera vivencia marroquí, muchos españoles siguen manifestando el mismo extrañamiento y esa pequeña distancia se convierte en un viaje sideral en el túnel del tiempo. Ahora bien, Marruecos no solo refleja el pasado, también es un espejo en el que proyectamos nuestros miedos, nuestros complejos personales y nacionales. El viaje a Marruecos es siempre iniciático, nos asoma a simas ignotas, genera reacciones imprevisibles que oscilan entre el rechazo visceral y la pasión ciega. Temores ancestrales a una alteridad histórica se funden con un desbordante anhelo de exotismo y a menudo con experiencias familiares de la época del protectorado y de la guerra civil. Un auténtico cóctel molotov. Con ese trasfondo, con esa historia colonial y bélica resonando todavía, el mayor reto es cómo lidiar con semejante bagaje de aprensiones y apriorismos, cómo romper las barreras mentales, cómo resituarse ante esa alteridad que nos atrae misteriosa y fatalmente al mismo tiempo. Como la Grecia de Darrell, el embrujo de Marruecos te brinda el descubrimiento de ti mismo. En mis primeros viajes, además de enfrentar esos temores heredados y hereditarios, también fui yo presa del exotismo, y un rosado amanecer de septiembre vomité verde por haber bebido agua de pozo en un aduar del Rif. En las actuales geografías imaginarias, en las guías de viaje y en las redes sociales, abunda el desierto cada vez más, los azules de Chauen y el rojo terroso de Marrakech, la Medina de Fez, sus zocos y sus bazares. En el avatar virtual de Marruecos descuellan asimismo la gran mezquita de Hassan II de Casablanca, la Recoleta Arcila y las cascadas de Monos en Ozud. Como turistas, buscamos la confirmación de esas imágenes previas, típicas y estereotípicas, que se superponen e incluso imponen a la realidad. Pero hay otros Marruecos, más allá de la ruta de las casbas y del circuito de las ciudades imperiales, que marcan la mercadotecnia del turismo y las redes sociales. Cualquiera que se embarque en este viaje distinto a Marruecos, que les propongo yo hoy también, debe llevar otro tipo de equipaje. Para empezar, conviene dejar en casa los tópicos de siempre y los complejos de superioridad. No cuesta tanto salirse del pellejo del turista español. Además de las cosas que hacen los turistas, regatear, se pueden hacer muchas otras cosas, como las que harías en cualquier otro país. Visitar un museo o una exposición, asistir a un concierto, ir al cine o leer un libro
de los que han escrito los marroquíes, que hay ya muchos traducidos. Bueno, pues tras estos dos preámbulos, la idea que yo me he forjado a lo largo del tiempo es que cuando nosotros vamos a Marruecos, los españoles, hacemos cosas distintas de las que haríamos en otro país. No sé si habéis conocido gente que acaba de llegar de París y, por ejemplo, pues presume de haber estado en el Museo del Louvre, ¿no? Y sin embargo, cuando el turista, ese mismo turista, viene de Marruecos, pues te cuenta que le han engañado o que ha regateado y que le ha salido muy barato, pero esa inquietud cultural que tenemos en los países europeos la perdemos. Entonces esta percepción es lo que yo trato de contrarrestar y tiene que ver con ese bagaje de estereotipos tan pesado que nos llevamos en la mochila cuando emprendemos el viaje hacia Marruecos. ¿Mm? Voy a poner un PowerPoint para ir viendo. Compartir. ¿Se ve bien? Sí, nos comentan en el chat de Gonzalo, una de las compañeras, que cómo se llama el libro que hacías referencia. O se referirá a cómo se llama el libro que estabas leyendo. Se titula El sur de Tánger. Luego os lo muestro. Vale. Yo les pondré también un enlace para que lo vean en el chat entonces. Vale. Bueno, pues digamos que aquí vamos a hacer una entrada a Marruecos a través de su página oficial web o de una de las que ha tenido, ¿no? Y bueno, pues yo os propongo, digamos, desarrollar una especie de sensibilidad semiótica por los objetos culturales y por los símbolos. Entonces, aquí podemos ver alfabetos, podemos ver colores, podemos ver símbolos, todo eso significa algo y voy a contaros lo que significan esos símbolos. Bueno, el estrecho de Gibraltar, un lugar impresionante, y esa cercanía y distancia al mismo tiempo que sigue siendo una constante, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la emigración ilegal, ¿no? y el norte el sur de España convertido en la frontera sur y las fronteras que hay en Ceuta y Melilla, pues digamos que prácticamente esa distancia se convierte en un foso peligroso e infranqueable, ¿no? Esa constante entre cercanía y distancia está ahí siempre entre Marruecos y España. También en el caso de las Islas Canarias, pues podríamos, con algo más de distancia, pero plantear la misma paradoja, ¿no? Os voy a leer ahora otro fragmento de un libro que nos mete de lleno. Yo os he contado ahora mi visión de la jugada, de lo que yo como experto en cultura marroquí y profesor de estudios árabes y mi vida dedicada a este terreno, veo que tenemos que hacer desde España. Y esta es la visión de un chico marroquí que llega a España y escribe un diario de su experiencia como ilegal, era un periodista, ¿no? Y entonces cuenta lo que es sentirse, y voy a decir la palabra ya, que algunos seguro que la tenéis en la cabeza, ¿cuál sería esa palabra que condensa y que contiene el estereotipo de lo marroquí en España? ¿Quién me la dice? Racismo. ¿Eh? Racismo. No, digo una manera de llamar a los marroquíes. Jarraga. ¿Eh? No, jarraga, ¿no? Jarraga. Sí, pero eso sería, digamos, sucaina, veo que te llamas. Eso Sí. sería para
para los que atraviesan el estrecho de Gibraltar, pero digo la palabra que condensa el estereotipo de los españoles sobre los marroquíes. ¿Eh? Moro. Moro, ¿no? Exacto, Moro. es la palabra esa. Bueno, pues digamos que aquí lo que hace este escritor, que se llama, ay, no se ve el nombre ahí, Rachid Nini, ¿se ve el nombre? Sí, Ah, es que yo tengo una franja aquí en el, pues es, ¿qué significa ser moro en la España del dorado de esos años en los que se venía en patera de manera más fácil que ahora y había trabajo? No sé, porque no veo la pantalla completa. nosotros sí la vemos, Gonzalo. Pues me falta la primera línea. Léemela. Yo Sí, leo hasta imagen, leo yo. la televisión ofrece de nosotros la imagen de un país que no es más que una flota incesante de pateras y una juventud desesperada que prefiere morir en alta mar a regresar a su país. Sigo yo si quieres, gracias. Esta imagen, además de otras desagradables de cadáveres en Argelia, provoca aquí inquietud por todo lo que es árabe, aunque creo que los españoles son un pueblo pacífico. Tiene una inclinación natural hacia la paz. Creo que se nos parecen mucho. Hablan todos a la vez, pero se escuchan los unos a los otros. La televisión expresa su descontento de un modo muy natural, y la mayoría de las veces con palabras vulgares, o que así las consideraríamos nosotros, pero para ellos son tan solo palabras para expresarse de una manera más sencilla. Durante los primeros meses tuve bastantes dificultades para entender su manera de pensar. Al principio me parecieron racistas. Lo pensé porque nadie me entendía cuando hablaba en francés. Acabé por darme cuenta de que solo sabían su lengua materna, no como nosotros que... Recurrimos mucho al francés porque pensamos que es una lengua de la élite o que nuestra lengua es inapropiada para nosotros. Por eso nos invade el léxico francés de un modo escandaloso. Además, ¿cómo le exiges tú, que vienes del otro lado del mar, a un español que hable contigo en francés en su propia tierra? Nada en absoluto le obliga a hablar contigo. Así es como tus razonamientos se encaminan a explicaciones extrañas, como el racismo. Los franceses consideran a los españoles simples campesinos porque son del sur. Los españoles consideran que los franceses son unos gallitos altaneros. Rara vez acepta un español hablar contigo en francés, aunque lo hable con soltura, lo que te obliga a realizar un esfuerzo adicional para aprender español. Así se aprende una nueva lengua. Frank. En la actualidad, España es el país de Europa menos racista. Lo he leído hoy en el periódico. Han publicado un estudio sobre cómo perciben los españoles a los extranjeros y a los gitanos. En algunos de esos pueblos remotos a cuyos campos fuimos a trabajar, la gente apenas sabía nada de los marroquíes. Todo lo que sabían se remontaba a antiguas leyendas sobre los moros que habían ocupado su tierra y a los que habían expulsado de mala manera. Leyendas transmitidas de padres a hijos que cuentan una historia fantástica repleta de falsificaciones. Todo lo que ahora saben de los marroquíes es que están locos porque se embarcan en pateras huyendo de algo. Piensan que todos los marroquíes que ven en la calle han llegado en barcas, como antiguamente. Y aquí estas últimas frases me interesan especialmente porque de alguna manera sería también mi visión del espejo, de cuando frecuentas y convives y conoces, al final esto es lo que queda. A algunos les explico que Marruecos es como España, solo que España está en Europa y Marruecos en África, y que entre nosotros hay un mar de tiempos que separa los dos continentes. Veis aquí que converge incluso con la primera cita de Domingo de Ali Bey que os leí dentro de mi propio texto, ¿no? Esa sensación de ser lo mismo, de ser muy cercanos, pero al mismo tiempo hay un mar, es una alusión al estrecho, pero también hay una alusión a algo que es inasible y que separa a Marruecos y España y que, bueno, pues que tiene que ver con factores históricos y religiosos y étnicos y coloniales, imperialistas y con lo que ocurrió en Al-Ándalus, con la caída, conquista, reconquista de Granada, todo eso tiene que ver con estas percepciones. ¿Alguien me podría decir si en lo que he leído en estos dos textos hay estereotipos de Marruecos hacia España o de España hacia Marruecos?
Pueden levantar la mano virtual si quieren comentarlo alguno. O pueden hacerlo por el chat si prefieren. ¿No? Yo creo que tal y como se expresa el que escribe, ¿no? El escritor, la verdad que lo hace de una forma muy, muy igualitaria y no parece reflejar eh, eso que muchas veces vamos buscando o que creemos, o sea que me parece eh, además una forma generosa de hacerlo, ¿no? Muy bien. Tienes en Porque, el chat también otro comentario, Gonzalo, si quieres te lo sí, leo yo. sí, porque no lo veo yo el chat. Sí, dice, sí, que hablan o no otros idiomas, generalizaciones. Ajá, muy bien, muy bien. Pues sobre el primer comentario, yo creo que efectivamente esa manera de contarlo le sitúa en otro lugar. Pero, por ejemplo, hay- habría que tener aquí en cuenta una cosa, y es que él proviene, el autor, de un medio francófono, es decir, probablemente de una ciudad como Rabat o Casablanca, y entonces pues su única manera, además del árabe, de poder hablar en España era el francés. Pero efectivamente hace una visión, hace una generalización sobre los españoles, pero bueno, también hay que tener en cuenta el lugar en que un inmigrante ilegal como, como el que escribió este libro, pues son pueblos de España muy pequeños, donde la mayoría de la gente son gente de campo, agricultores, entonces probablemente le está reflejando esa visión de esa España, ¿no? Otra cosa es que en las ciudades pueda ser otro, otro tipo de ciudadano, pero es posible que su retrato de los españoles que él conoció en esos pueblos donde se recogía la naranja en el Levante, pues sea fidedigna, ¿no? ¿Algún ¿Tienes comentario otro, más? tienes otro comentario? Sí. Nos comentan, es que la idea que él ha comentado de que se tiende a pensar que todos han venido en embarcaciones y no solo se aplica a marroquíes, sino a cualquiera persona árabe, independientemente de su nacionalidad. Cualquier persona árabe, has dicho. Sí, sí, eso Sí, es lo que ha escrito. sí. Bueno, yo diría incluso no solo árabe, sino también africana, tal vez, ¿no? Digamos que probablemente, pero bueno, lo que pone de manifiesto para mí este texto también es esa sensación que, que se le queda a a este periodista marroquí que escribe el libro de que hay mucho desconocimiento, de que no saben quién somos y de que eh, hay muchas ideas que se remontan a hechos del pasado. ¿Mm? Pedro, me perdí un momento con tu respuesta. ¿Me puedes decir que habías preguntado? Sí, Perdón. Es que yo ya estaba más metido en lo que último que estaba hablando y reflexionando, pero en principio que me parecía, pues eso, el escritor lo hace de una forma generosa con, especialmente eso, ¿no? Y no está de ninguna forma, sino haciéndolo, quizás era lo que él sentía. Es cierto que hay un desconocimiento hacia ellos, pero por otra parte no parece que está echando nada en, en que en cara, por decirlo así de alguna forma, sino que da una visión de la generosidad incluso de la gente de un lado y de otro, más que decir, pues esto no me gusta o lo que sea. Yo que además
además yo tuve una experiencia en ir a Marruecos en una cooperación también un poco internacional, si quiere, valga la... Y yo me sentí, por una gente que nos atendió en todo momento, me sentí mm, tan generosamente atendido, querido, etcétera, etcétera, que yo al leer esto casi estaba mirando las palabras bonitas y que decían aquella gente cuando nos atendía, pues por visitando su pueblo y visitando sus casas. O sea que ese acogimiento me pareció extraordinario, ¿no? Y me parece que lo veo reflejado aquí en no, bueno, es una realidad y nada más. Bueno, pues sí, la clave yo creo que está en ese contacto personal, en ese contacto real que te hace, pues, digamos, dejar de lado todas esas ideas y los estereotipos efectivamente pueden existir en ambas direcciones. Voy a hacer ahora un pequeño recorrido para que veáis lo complejo que es la relación entre España y Marruecos y España. Digamos que podemos remontarlo, por ejemplo, a episodios en los Perdona, que... Gonzalo, antes de que sigas, tienes la última pregunta aquí. Ah, sí, Bueno, el último comentario aquí en el chat. Sukaika nos comenta, me ha llamado la atención el fragmento en que se dice que España es el país menos racista, porque en Marruecos creo que la mayoría piensa lo contrario. Es decir, que es uno de los países más racistas y que todos los españoles ven con malos ojos a los marroquíes. Y estoy de acuerdo con el autor, desde luego. me he confundido un poco porque yo creo que él dice que España es el país menos racista, ¿no? Sí. Y Sukaina dice que es el más racista. eh, que cree que la mayoría piensa lo contrario, es decir, que es uno de los países más racistas y que los Ah, que españoles... los españoles piensan lo contrario o los marroquíes. No, no, que los marroquíes piensan que es uno de los países más racistas, entiendo. Más, más Que- racista. y que ven con malos ojos a los marroquíes, ¿no? Sí. Eh, bueno, la Claro, si verdad lo es quieres aclarar tú, Sukaika, directamente mejor, porque... No, no, eso mismo, que me ha llamado la atención porque dice que España es uno de los países menos racistas. Y yo he vivido ahí y es verdad, eso lo he notado, que lo que es racismo, racismo, no, gracias a Dios no, no lo he vivido, pero yo creo que desde aquí sí que se sigue pensando un poco eso, que no, que nos ven con malos ojos, que desde aquí, desde aquí es donde. perdón, Dices desde de aquí, Marruecos, desde desde Marruecos, vale. Marruecos. ¿Desde Sí, dónde sí, te conectas tú, Sukaika? Por yo curiosidad. estoy en Marruecos, yo estoy en Marruecos. ¿En qué parte? En Mohamedia, entre Rabat y Casablanca. Ah, muy bien. Sí, pero eso que yo creo que se sigue viendo eso de que a lo mejor pues los franceses no son tan racistas como los españoles o los alemanes no son tan racistas como los españoles. Y desde luego yo desde mi experiencia creo que no, Que no lo son. ¿no? Creo que no. Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque estamos hablando ahora de percepciones. Las percepciones son la base de los estereotipos. Él dice que ha leído un estudio que dice que Mm, los españoles eh, son menos racistas, ¿no? Pero luego la percepción de muchos marroquíes desde Marruecos es que los españoles son muy racistas, ¿no? Y bueno, pues hablábamos antes de la palabra moro con toda la carga que tiene. Y también existe, digamos, en los debates públicos, en los debates políticos, el tema de los marroquíes, de los musulmanes, tal, pues es un tema que está ahí y que se puede, y que pueden llegar las informaciones y los ecos de esos debates a Marruecos que efectivamente contribuyen a dar la idea de que España es un país que puede ser racista o que algunos españoles son racistas con los marroquíes, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver ahora. Se han conectado también, creo que ya se han conectado, según me comenta mi compañera Silvia de la Secretaría Técnica, lo que, lo que les dije al principio, ¿no? Los alumnos
Los alumnos del Diploma de Estudios Africanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si nos están escuchando. Vale, perfecto. Parece que sí, que por el chat dicen que sí, que nos están, que están conectados. Si en algún momento, nada, bienvenido. Si en algún momento quieren realizar algún comentario, participar ya sea por voz o a través del chat, pues pueden hacerlo. Nos comentan que desgraciadamente en el ordenador no tienen micro ni cámara y que nos van a seguir entonces de esta manera, pero bueno, podemos utilizar el chat para cualquier pregunta que quieran realizar. Una breve aportación, Gonzalo, relacionado con todo esto, que me ocurrió ayer además, y que puede ser, ¿no? Puede ser interesante como un dato más para la reflexión y el diálogo. Ayer estuve reunido, junto a mi compañera Silvia también, con el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. Y curiosamente, como teníamos este diálogo hoy, pues le pregunté que a ver cuántas asociaciones marroquíes había integradas en la federación, ¿no? Y bueno, me hizo un comentario bastante curioso. Actualmente activas no hay ninguna asociación de marroquíes integrada. La hubo en el pasado, pero bueno, muchas veces esto depende de personas puntuales y a lo mejor se regresan a su tierra o se cambian de sitio y ya no están. Pero sí me hizo una reflexión adicional y me dijo que realmente que era habitual que no, vamos, que no hubieran asociaciones de marroquíes porque los marroquíes no se sentían africanos, se sentían europeos. Entonces, pues claro, ellos no tienen por qué estar en una federación de asociaciones africanas. Solo quería dar este pequeño anécdota o dato de lo que fue nuestro encuentro ayer con este presidente, ¿no? De la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. Pues es interesante porque sí, Marruecos está en un proceso ahora también de renegociación de su propia identidad y su propia relación con África, de sus elementos africanos. Veremos un par de imágenes en las que hablaremos de este asunto, ¿no? Y bueno, también puede ser eso que decía, o puede ser que a pesar de todo, pues los marroquíes tengan una manera de integrarse en la sociedad española que no les haga falta federarse de esa manera como los africanos, no lo sé. Pero desde luego ahí hay algo. Y hay otro elemento importante, ya que estamos hablando también de racismo, y es no solo la renegociación en lo político y en lo simbólico del ingrediente africano de Marruecos y su condición de país norteafricano, sino también el racismo en Marruecos con los subsaharianos, como se dice habitualmente, y con los propios marroquíes de orígenes de familias africanas también, que existen, ¿no? Es un tema también importante y en los últimos tiempos se está abordando con seriedad, no solo por la importante presencia de africanos en Marruecos, de subsaharianos, sino también porque se está haciendo un poco de autocrítica de lo que ha sido la gestión en Marruecos del componente afro de su identidad, que tiene naturalmente, como en otros contextos, vínculos con el pasado de los esclavos en Marruecos, ¿no? Bueno, pues aquí hay un recorrido rápido de algunos de estos hitos que unen al norte de África y a España, digamos al norte de África, la península ibérica, antes de que esos dos lugares fueran España y Marruecos, que pueden ser desde lo que ocurre en 711, la invasión, la conquista, y aquí, como en lo que ocurre en 1492, las maneras de denominarlo en español y en árabe son completamente distintas, pasando por un emirato omeya, un califato, la disolución del mismo, los llamados reinos de taifas, caídas simbólicas de ciudades como Toledo en manos cristianas, todo esto al tiempo que son las cruzadas, ¿no? Las cruzadas también, todo el tema de los corsarios, de los
otomanos, todas esas cosas tienen también mucho peso en lo que nos van contando desde niños en las escuelas, ¿no? Y sobre todo llegamos a este periodo almorávide y almohade de Al-Ándalus, que son dos dinastías de origen norteafricano que, digamos, tomaron el control político del norte de África y de la península ibérica, de lo que iba quedando de ese Al-Ándalus, que es un territorio en retroceso desde las primeras conquistas hacia el norte, va reduciéndose. Entonces, Al-Ándalus es algo que para España es parte de su historia, pero Al-Ándalus, ya que estas dos dinastías, por ejemplo, eran de origen marroquí, norteafricano, pues Al-Ándalus también es para Marruecos parte de su historia. Entonces, ahí hay otro de esos elementos que unen y separan al mismo tiempo por la manera de percibirlo, pero por el hecho histórico son compartidos. Lo ocurrido en 1492 significa expulsión o conversión. Entonces, significa la llegada de musulmanes y de judíos al norte de África. Los que se convirtieron vuelven a ser expulsados en esa otra fecha, 1609-1614, que son las expulsiones de los moriscos, que eran ya personas que habían dicho que se convertían y que se quedaban a vivir en los lugares donde habían nacido y donde habían nacido probablemente sus ancestros, pero algunos de ellos bajo sospecha de que podían seguir cultivando su religión a escondidas, que en algunos casos era verdad, pero en la mayoría no fue así, pues fueron expulsados en masa de nuevo hacia el norte de África en esa fecha, la expulsión del morisco, lo que supuso un desastre económico para la península ibérica. Otra fecha en la que de nuevo vuelven a estar unidos en lo político y en lo humano es esta del 59-60 de 1800, que se denomina habitualmente como la Guerra de África o la Guerra de Tetuán, ¿no? A raíz de eso, que es... Bueno, en 1492, el testamento de Isabel la Católica, digamos que animaba a conquistar África. Entonces ahí hay una vieja pulsión española por África, que la primera manifestación es lo que ocurre en esa guerra de Tetuán, que los españoles ocuparon Tetuán, y es el principio de esa experiencia colonial que va a empezar oficialmente en 1912 con la instauración del protectorado, que va a durar hasta el 56, que es la independencia de Marruecos, de Francia y de España. Hay un doble protectorado, España al norte y Marruecos al sur, y España al sur también en el Sáhara, ¿no? Y pongo ahí también la fecha del 36 porque, bueno, de nuevo, las historias de España y Marruecos da la casualidad de que el inicio de la guerra civil tiene que ver con un golpe de Estado que dan los militares entrenados en la violencia colonial, entrenados en la violencia en las guerras del Rif, y pues de ahí dan el salto a la península ibérica y da comienzo la guerra civil. Entonces, no solo eso, sino también el uso de tropas marroquíes en la guerra civil. Todo eso contribuye también a esta empanada de estereotipos, de ideas que hay sobre lo marroquí en España. De nuevo, otra fecha que une a España y a Marruecos y hasta hoy en día, 1975, que es, digamos, cuando España se retira del Sáhara Occidental. Y luego, pues, hay otras fechas en las que lo español va a estar vinculado a lo árabe, lo islámico, de una manera especial, a raíz de los ataques del 11S en Nueva York en 2001, luego en 2004 el 11M en Madrid y el 17 de agosto de 2017 en Barcelona, ¿no? Entonces tenemos aquí una amalgama que va desde los invasores conquistadores a los terroristas, pasando por los moros que trajo Franco en la guerra civil,
pasando por un montón de figuras que tienen que ver con los corsarios, con los piratas. Y todo esto está ahí, depende de la formación de cada uno o de sus familias, con mayor o menor peso, ¿no? Por ejemplo, de una de esas fechas, estos son los leones que están a la entrada del Congreso de los Diputados en Madrid. Y en la leyenda que viene debajo pone fundido con cañones tomados al enemigo en la guerra de África. Esto es Madrid, el Congreso de los Diputados en la actualidad. Y esta se refiere a la guerra de África de 1859-60. Y la manera de denominar enemigo. Entonces, podemos encontrarnos decenas de estos hitos que nos recuerdan constantemente una historia que igual no conocemos, pero nos dicen hay un enemigo en África. ¿Qué enemigo va a ser ese? Pues enseguida queda perfilado cuál es, ¿no? Me refería antes también al protectorado español y a los militares golpistas que se hacen fuertes en el protectorado y sobre todo en estas las denominadas guerras del Rif, ¿no? En esas guerras del Rif España se le fue un poco de las manos y hubo una proclamación de una república independiente del Rif con Abdelkerim, que tuvo su propia bandera, que es esa que hay ahí, y su propia moneda, pero bueno, el sultán que estaba en la parte sur, no colonizada por España, pues con el apoyo de los franceses ayudó a los españoles a derrotar a los rifeños. ¿Y por qué traigo aquí el tema del Rif? Porque bueno, el Rif es un tema que es clave, tanto para la historia de Marruecos, y que todavía no ha digerido bien lo que ocurrió, por ejemplo, en esos años, y muchos otros elementos. Los rifeños tampoco, y la gente del norte tampoco han digerido bien que tras el final del protectorado pues se les obligara a afrancesarse, porque ellos, su segunda lengua era el español, y también porque el tema de la emigración rifeña en España y en Europa es clave, porque ha sido una de las zonas más pobre. Entonces, el Rif es otro elemento esencial en estas relaciones hispano-marroquíes. Y hablábamos antes del enemigo, y otra percepción muy colonial del rifeño o del marroquí o del africano es esta cosa del indígena. El indígena. Son indígenas y nosotros, que es un poco la mentalidad de las conquistas de América, somos gente que venimos a civilizar a los indígenas, ¿no? Entonces, este es el vocabulario de la colonización, ¿no? Además de civilizar, ¿qué hacen los colonizadores? Pues esta es una imagen de una postal del ensanche de Tetuán. El ensanche es un concepto urbanístico de principios del siglo XX por el que las ciudades tradicionales en España, como Barcelona y tal, pues se les dotaba de una nueva infraestructura urbanística para adaptarse a los nuevos tiempos que llegaban de los automóviles, del transporte público y cosas así. Entonces, el ensanche colonial también es una cosa brutal, digamos, una colonización brutal del espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver una imagen de la Medina de Tetuán y a la izquierda la imagen del ensanche. Entonces, la Medina estaba allí y ese espacio probablemente era campo, y los españoles a partir de 1912, cuando llegan, pues empiezan a construir su propia ciudad. Y bueno, pues aquí también se han hecho muchas interpretaciones sobre, antes decía, el indígena, ¿no? Pues la mentalidad árabe o marroquí,
esas medinas en las que no se ve nada con claridad, que son laberínticas, que te pierdes, ¿no? Como si eso fuera reflejo de una mentalidad, y nuestra mentalidad más cartesiana, con avenidas claras, con calles cuadriculadas, ¿no? Todo esto también podemos decir que es una suerte de violencia urbanística, y es una violencia que genera contraviolencias también, ¿no? O en ese mismo ensanche, pues en un país musulmán, pues construir iglesias como esta. Esta se llamaba la Plaza Primo de Rivera, hoy en día se llama Moulay Mehdi, pero es muy curioso porque en Tánger, en Tetuán, la gente popularmente la sigue llamando, la conoce como Plaza Primo. Y esta es Nuestra Señora de las Victorias. Nuestra Señora de las Victorias, pues por ejemplo, ahora mismo, desde donde yo os estoy hablando, es un barrio de Madrid que se llama Tetuán, y que se llama Tetuán, en origen Tetuán de las Victorias, porque digamos que el origen de este barrio de Madrid, que estaba en las afueras, es cuando en el año 1860, cuando las tropas españolas regresan del norte de África, se instalan a las afueras de Madrid a la espera de una entrada triunfal en la ciudad, que nunca llegó a ocurrir, y entonces se quedan instalados aquí y se acaba formando una especie de asentamiento que acaba siendo hoy en día un barrio popular de Madrid, ¿no? Pues esto es un sitio que estaba aquí en esta imagen. Hay aquí una especie de óvalo entre la Medina y el ensanche, y eso era la plaza de España de Tetuán, que es esta que veis en la imagen. Pero en un buen día, el rey Hassan II de Marruecos, que tenía muy mala relación con el norte y con los rifeños especialmente, pues decidió que esa plaza de España no podía estar ahí justo al lado del Palacio Real, y mandó destruirla y construir esta plaza sin nada, en la que se viera bien claro que quien detenta el poder en esa ciudad, aunque nunca lo hubiera visitado el palacio, ¿no? Más cosas que ocurren durante la colonización y que cruzan de nuevo los caminos de España y Marruecos, pues es que además de iglesias y de ensanches, pues también se crearon muchos cines y teatros, como este, Teatro Cervantes, un teatro modernista impresionante en Tánger de 1913, donde actuó, por ejemplo, ni más ni menos que la Barraca de Federico García Lorca. Lorca no fue en ese viaje, pero actuó la Barraca, y ahora creo que es el centenario de esa visita que se va a celebrar en Tánger estos días, porque visitaron Tánger y Tetuán. Este teatro, por ejemplo, que era una joya arquitectónica, pues de repente, pues con la independencia pasa a ser territorio español en territorio marroquí, digamos que, y entonces se queda como abandonado durante mucho tiempo, y después de muchos años ya demasiado deteriorado, pero ha pasado finalmente a manos marroquíes en un gesto simbólico para volver a ser un centro cultural importante, como lo fue sobre todo pues en los años 30, 40, 50, ¿no? Más cosas que ocurrieron o que no llegaron a ocurrir. ¿Alguien reconoce el estilo? Gaudí. Modernista. Gaudí. Efectivamente, pues este es un proyecto para lo que se llama las misiones católicas de los padres franciscanos, que encargaron a Gaudí, y este es uno de los bocetos que hizo de la iglesia que quería construir allí, que al final no se llegó a construir, pero que estuvo a punto de construirse en Tánger. ¿A alguien le suena un pintor que se llama Mariano Bertucci? Mariano Bertucci era un pintor granadino que fue a la época del protectorado, y entonces si buscáis cualquier imagen del protectorado español, todas estas imágenes así como pintorescas de Marruecos, que es posible que fueran similares al Marruecos real, se deben a Bertucci, que además fundó también una escuela de artes y oficios para recuperar las artesanías populares de Marruecos, también una escuela de bellas artes que sigue en funcionamiento hoy como escuela de bellas artes marroquí,
Y entonces, pues es una persona que, digamos, un pintor orientalista, ¿no? Que es, digamos, esta visión de ese Marruecos así un poco folclórico, popular, que existe, pero que además de ese Marruecos hay otros Marruecos. Entonces, él es recordado por estas imágenes. Si buscáis, hay cientos de miles, porque él estuvo muchos años allí y era un prolífico pintor. Pero además, como hijo de su tiempo, también es autor de otras imágenes que a mí me parecen fascinantes, como esta, que rememora el alzamiento nacional de 17 de julio del 36, con un sello de los emitidos en el protectorado español. Y si os fijáis, hay un concepto muy importante que se desarrolló durante la colonización, que es el de la hermandad. Españoles y marroquíes somos hermanos. Lo éramos ya en Al-Ándalus y lo seguimos siendo. Entonces, pues esto sería, digamos, un reflejo de la hermandad fascista entre españoles y marroquíes. Estamos en plena guerra civil y, bueno, pues se calcula que unos 80.000 marroquíes participaron en la guerra civil española y que muchos de ellos fueron instigados para aterrorizar a la población del bando republicano. Entonces, eso, las familias que tienen recuerdos de esos episodios por parientes, por abuelos, por lo que sea, pues tienen el estereotipo de los marroquíes y de lo ocurrido en la guerra civil, de esa experiencia familiar, ¿no? Y Bertucci también es autor de este cuadro que no se conoce mucho, porque a Bertucci se le conoce solo por su parte orientalista, pero no por su parte de trabajo para el régimen y para el franquismo, ¿no? Y entonces este cuadro se llama Paso del Estrecho y rememora, digamos, el momento en el que con la ayuda de la Virgen de Nuestra Señora de África, que se ve ahí en los cielos, las tropas sublevadas consiguen pasar a la península ibérica con el apoyo de barcos alemanes e italianos. Y Franco ahí, pues viendo desde un promontorio en la costa de África, con previsiblemente Gibraltar al fondo, como sus tropas van allí a reconquistar España, ¿no? Hablaba de alemanes ahora y hay una cosa que se llama la Guardia Mora. Además de esos 80.000 marroquíes, sobre todo rifeños, que participaron en la guerra civil, Franco se rodeó de un elemento que se llamó la Guardia Mora. Esto es una imagen de la Guardia Mora recibiendo al embajador nazi en Madrid, por la Gran Vía de Madrid. Y la Guardia Mora, pues era una manera de prolongar simbólicamente ese vínculo africano del régimen y esa participación también de tropas marroquíes en la guerra civil. Y esos dos pilares del régimen pues fueron la Guardia Civil y la Guardia Mora. ¿Esto sabe alguien lo que es? Una mezquita. Cementerio, ¿no? ¿Quién ha dicho cementerio por ahí? Yo. Sí, un cementerio. ¿Y alguien sabe qué tipo de cementerio es? Musulmán, ¿no? Musulmán. ¿Pero por qué musulmán? No sé. Las tumbas están a ras del suelo. Muy bien, muy buena observadora. Pues esto es un cementerio musulmán, pero en realidad se llaman cementerios moros. Son los cementerios que hay, este está en Coruña, pero hay por toda España, cementerios moros que se abrieron durante la Guerra Civil para enterrar a muchos de los caídos durante la Guerra Civil y luego también a todo ese séquito de la Guardia Mora y de las familias que trabajaban
para Francisco Franco en sus aposentos de caballerías, de cocineros, había varios tipos de trabajos. Entonces, la paradoja que se da, por ejemplo, es que cuando se produce esa caída de Granada, esa reconquista de 1492, ya no se puede ser musulmán en España. Entonces, no hay ya ninguna mezquita activa en la península ibérica, porque está prohibido ser musulmán desde 1492, ni ningún cementerio musulmán, porque como no hay musulmanes, pues no puede haber cementerios musulmanes. Y da la paradoja de que se vuelven a abrir mezquitas y cementerios musulmanes, como estos cementerios moros, durante la Guerra Civil. Es el momento de la llegada de esos dos espacios que habían estado fuera de la historia durante siglos, ¿no? Algunos de estos, como este de Griñón en Madrid, que veis ahí también que hay esvásticas pintadas, pues cuando de repente la cuestión de qué hacer con nuestros muertos de los marroquíes musulmanes, al principio se trasladaban a Marruecos, pero al aumentar muchísimo la comunidad, pues es imposible. Entonces reclamaron, que sigue siendo un debate, espacios para poder enterrar a sus muertos. Y algunos de estos, como un cementerio, este era un cementerio moro militar, se reconvirtieron en cementerio musulmán español para la comunidad marroquí. Bueno, todo esto para que veáis la cantidad de entrecruzamientos que hay, y hay obras sobre esta cuestión, como esta de los moros que trajo Franco, de María Rosa de Madariaga, que cuenta con detalle todos estos episodios que estoy contando yo ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a pasar a otra cuestión ahora. ¿Alguna cosa en el chat? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Compartir? ¿Cómo se comparte eso? Además de preguntas, si alguno quiere compartir alguna reflexión o algo, también puede hacerlo en directo o a través del chat. Nos comenta la clase de estudios africanos Sí. que gracias, que muy interesante, que están en la sesión 35 estudiantes de este diploma de estudios africanos de la Universidad de Las Palmas y están siguiéndote con bastante atención. Ajá. Y que gracias por tu exposición y por compartir todas estas reflexiones. Pues nada, un placer saludaros. No veo bien este PowerPoint, ¿lo veis vosotros? Sí, pero tienes que ponerlo a pantalla completa. Ahora. Ahora, correcto. Bien, pues vamos a hacer ahora un pequeño viaje a las culturas de Marruecos. Entonces, esto es parte de la Constitución, y a raíz de la Constitución os voy a ir explicando algunos de esos componentes simbólicos y reales de Marruecos. Pues aquí habla del Islam, habla de la bandera y habla de un lema que es Dios, la patria y el rey, ¿no? Pues Marruecos, esta es la bandera oficial, y yo lo que quiero es que cuando vayáis a Marruecos o vayáis a cualquier sitio, que tengáis la curiosidad de preguntaros qué significa ese rojo y qué significa ese verde, qué significa esa estrella. Todo esto, cuando un país lo elige, cuando elige su parafernalia nacional, pues se remonta siempre a linajes simbólicos en los que puede estar el profeta, en los que puede estar el Islam, en los que puede estar... Todo tiene una explicación. Algunas os voy a dar y otras os las dejo para que las investiguéis vosotros, que son más fáciles, ¿no? Por ejemplo, hay estrellas de 5 puntas, hay estrellas de 6 puntas, unas las ponen en uso los almorávides, otras las ponen en otros, y también aquí me gusta que os fijéis de nuevo ese entrecruzamiento entre España y Marruecos, Servicio de Correos de Marruecos. Entonces esto es, como antes lo de Bertucci, los sellos que veíamos, pues iconografía española adaptada al lugar
colonizado, en el que hay mezcla de español y de árabe, y de simbología y de colores locales del país bajo protectorado, ¿no? Y este es el lema de Marruecos: Dios, la patria y el rey, que es lo que venía en la Constitución. En ese orden, pues yo creo que es la jerarquía que rige simbólicamente Marruecos. Y también hay escudos que los países tienen, en los que además de otra simbología que ya hemos visto, vinculaciones también al texto coránico, pues están estos leones, que probablemente algunos conocéis, que se han hecho famosos a raíz del Mundial de Qatar, ¿no? Que es como se denomina al equipo de fútbol de Marruecos, los leones del Atlas, y creo que ahora también hay las leonas del Atlas, el equipo de fútbol femenino, ¿no? En la Constitución también dice que el rey es Amir al-Mu'minin, que significa príncipe de los creyentes, lo que significa que es el máximo representante del Islam en Marruecos, el máximo representante religioso. Es un modelo que sería equivalente pues, al inglés de alguna manera, ¿no? Y en esos entrecruzamientos, este Amir al-Mu'minin, en la época de Al-Ándalus, dio lugar a esta palabra, el miramamolín, que hoy está en desuso, pero sigue existiendo en el diccionario, que pusieron en circulación los almohades y que pasó a la lengua española, ¿no? ¿Qué significa que el rey es la más alta representante religioso? Pues bueno, que por ejemplo inaugura las lecturas durante el mes de Ramadán, aparte de todo el peso simbólico que tiene, o que, por ejemplo, la gran mezquita Hassan II de Casablanca pues lleva su nombre y es como una obra faraónica con la que el monarca quiso pasar a la posteridad, ¿no? Hecha con los mejores artesanos. Y bueno, es una tradición también de Marruecos que lleven las mezquitas nombres de sultanes y de reyes, ¿no? Esta es la gran mezquita en Casablanca, que fue construida en territorio ganado al mar, ¿sí? Y que pues tiene muchos simbolismos, por ejemplo, incorporar a toda la tradición que se juntaba ahí de artesanos, también, por ejemplo, un rayo láser con el que señalar por primera vez en una mezquita, con un rayo láser que señalaba la dirección a la Meca, ¿no? Entonces, esta es otra constante, yo creo que muy importante en Marruecos en todos los ámbitos, que es la tensión permanente entre tradición y modernidad. Yo creo que el país se resuelve en una ecuación que es: no podemos perder la tradición, pero tenemos que modernizarnos. No va a ganar nunca, yo creo, en Marruecos ni las fuerzas modernizadoras ni las fuerzas tradicionales, porque al final, desde el régimen, desde la monarquía, desde el denominado Magzen, se resuelve todo siempre de una manera, incluso en el ámbito religioso, de, bueno, pues nos modernizamos desde la tradición, seguimos teniendo apego a nuestras tradiciones, pero hay que modernizar algunos aspectos. Yo creo que esa es la manera de entender muchas de las cosas que ocurren en Marruecos, ¿no? Bien, vamos ahora a componentes, que veíamos antes alguno al hablar de ese componente africano de Marruecos, que vienen también en la Constitución. Habla de Amazigh y de Hassani. Amazigh es como se denomina hoy en Marruecos al componente bereber, que ahora mismo hay grupos militantes de bereberes que están hartos de que se diga que es la minoría amazigh, la minoría bereber. Lo que dicen son los pobladores autóctonos y no son una minoría, son una parte muy importante de la población que es difícil de calcular, ¿no? ¿Y Hassani, alguien sabe lo que es Hassani? La lengua de Mauritania, ¿no? La lengua de Mauritania, muy bien. Bueno, y antes decía también el árabe es la lengua oficial, ¿no? El árabe es la lengua oficial y por eso está en los lugares oficiales como un billete, ¿no? Hassani, aquí voy a hacer una pequeña excursión por otro lugar que tiene que ver con España y Marruecos y que también está cerca de Canarias. Hassani es la lengua de Mauritania, efectivamente, pero también es la lengua del Sáhara Occidental, de parte de Argelia, del norte de Mali, de Senegal incluso, y es una manera de hablar árabe. Es la lengua típica de este lugar que en un momento dado
podemos llamar Sáhara Occidental, que Marruecos hoy en día reivindica como territorio propio y que en otro tiempo fue el Sáhara español. Y que como tal Sáhara español fue parte de las posesiones españolas del Sáhara Occidental, como se llamaba, o también África Occidental Española. Y aparte de este Sáhara español, pues también estaba Guinea. Todo esto en esta visión de que España tenía que expandirse por África, que tiene también que ver con la caída del imperio en otros lares, en Cuba, en Filipinas. Bien, de este episodio de la colonización española del Sáhara Occidental, pues surge en el año 73 un movimiento que es el Frente Polisario para combatir, digamos, la presencia colonial española en ese territorio. Y el Frente Polisario, a su vez, hemos dicho que el Sáhara Occidental es el término neutro, Sáhara español es como se llamó en la época colonial, Sáhara marroquí lo llaman en Marruecos, y una parte de los saharauis lo llaman, dicen que es el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene también su bandera y su simbología ahí. Y en esa época hubo incluso procuradores saharauis en las Cortes españolas, antes de ser el Congreso de los Diputados, y los habitantes de esta zona tenían un DNI especial, también un poco islamizado ahí con esa luna y esa estrella, pero era un DNI bilingüe. Como es bilingüe también, ahí veis Sáhara Occidental RAST. Esto sería un sello emitido por los saharauis en el exilio y es el único territorio que reivindica, digamos, el español como segunda lengua oficial junto con el árabe, ¿no? Fruto de esta experiencia histórica que sigue siendo muy compleja y lo sigue siendo tanto para Marruecos como para España, como para Canarias, pues es que ha habido un grupo de saharauis que han elegido el español como lengua de expresión literaria. Y hay antologías como esta o obras de historia sobre la literatura del Sáhara, en la que se aborda conjuntamente, digamos, la historia de la literatura escrita en árabe, la literatura oral en Hassanía, y también los orígenes de los principios de la literatura escrita en español, ¿no? Por ejemplo, esto sería del lado marroquí un póster rememorando la Marcha Verde que hizo que los españoles salieran del Sáhara, ¿no? Y de nuevo, pues tenemos ahí la parafernalia nacional, la bandera y además el lema Dios, la patria y el rey y el Corán en la mano del rey Hassan II, ¿no? A mí este sello me fascina y me parece que es, digamos, revelador de cómo los regímenes lanzan mensajes continuamente a la población en todos los soportes, más allá de los mensajes políticos, de discursos y de los medios de comunicación, ¿no? Pues esto es un sello que se titula Transfusión y aparece ahí el rey Hassan II, pues tumbado y dando, digamos, haciendo una transfusión de su propia sangre a un territorio que está al sur de Marruecos, que bueno, pues todo el mundo entiende que es el Sáhara y que significa pues que yo doy mi propia sangre por el Sáhara, Marruecos, yo simbolizo a Marruecos, simbolizo al país, simbolizo a la religión, Marruecos da su sangre por el Sáhara, ¿no? Las posesiones, el entrecruzamiento con el Sáhara es muy complejo y hasta hoy en día sin resolver de alguna manera, continuamente con cambios en la escena política internacional. Y hay otros lugares, pues este es un mapa que refleja esa percepción que del Marruecos español de Bertucci, ¿no? Era un lugar de prosperidad y era un lugar también de ocio para ir de vacaciones para los españoles peninsulares, ¿no? Pero ese ocio también está trufado de
de lugares problemáticos. Hace unos años, recordáis el incidente del islote de Perejil, de la isla de Perejil. Bueno, pues estos son algunas de las posesiones españolas que hay todavía en islas y en peñones, y bueno, pues que hacen que esta historia territorial y emocional entre España y Marruecos y sus nacionalismos pues sea de gran complejidad. Además de Amazigh, hemos visto también el fenómeno, el componente árabo-islámico, el Amazigh. Marruecos en su constitución reivindica eso, no reivindica el territorio como tal, porque bueno, pues hasta ahora está sin resolver, pero sí reivindica el componente saharo-hasaní, que es real también, porque las dinastías de almohades pues vinieron de esos territorios. Entonces, y hay también vínculos históricos con esos territorios. Y reivindica también aquí otros elementos, que ya hemos hablado alguno de ellos, el africano, ya en la constitución, como afluentes africanos, como elementos identitarios del país, andalú, que aquí sería más bien andalusí, pero bueno, ahí siempre hay un cruce a veces entre lo andalusí y lo andaluz, ¿no? Hebraico y mediterráneo, ¿no? Amazigh, no bereber. Los amazigh ya no se llaman a sí mismos bereberes, se llaman amazigh, que es la propia palabra que les denomina a ellos en su propia lengua. Y está este componente étnico-cultural, está en pleno auge de su reivindicación como parte de Marruecos, ¿no? Tienen esta propia bandera que también tiene su simbología. Ahí hay una letra de un alfabeto que vamos a ver ahora y los colores pues, del mar, de la montaña y del desierto, hábitats habituales de esta población. Y si veíamos antes la Hasanía estaba en esa zona, pues en la zona en la que no hay Hasanía, pues domina variantes distintas de la lengua amazigh, la del norte, o llamado también rifeño, la del Atlas, y la del sur, la zona de Agadir y del Sus, que son las tres variantes principales del amazigh, junto con la de los hombres azules del desierto, los tuareg, y llega a haber hablantes también en el oasis de Siwa, en Egipto. Todo este territorio, en una nueva concepción, que también para algunos incluye las Islas Canarias, se llama Tamazgha, que es como se denomina a este territorio, incluido también para algunos las Islas Canarias, porque es territorio donde ha habido habitantes que tenían vínculo con este elemento étnico bereber propio del norte de África y característico antes de la llegada de los árabes, de los musulmanes y los árabes, ¿no? Esa letra que venía en la bandera pertenece a este alfabeto que se llama Tifinagh. La lengua bereber amazigh ha tenido fundamentalmente desarrollo a nivel oral y se empezó a escribir en la época colonial. Hay conatos anteriores de escritura, pero nunca ha tenido una literatura escrita. Con el alfabeto árabe y con el alfabeto latino. Y entonces en Marruecos se decide recuperar esto que son unas inscripciones bíblicas que había en el desierto del Sáhara y convertirlo, que no llegaron a tener mucho desarrollo, pero bueno, convertirlo como en el alfabeto oficial de la lengua amazigh. Otra cosa curiosa que ha ocurrido últimamente es que los amazigh también tienen su propio calendario. Ahora están en este año y hace unos días justo, por primera vez, veíamos antes que lo amazigh está ya recogido en la Constitución, pero solo desde 2011. Digamos que esta Constitución reformada de 2011 introduce por primera vez el elemento amazigh como parte de la identidad nacional marroquí. Pues hace unos días se reconocía como fiesta oficial de Marruecos el inicio del año nuevo amazigh, a partir de ahora, ¿no? El otro elemento que tiene que ver de nuevo también con un entrecruzamiento con España y lo español y al-Ándalus, es el tema este de los judíos hispano-marroquíes o los hispano-judíos en Marruecos, que son aquellos expulsados de
de la península ibérica en 1492 que acaban en Marruecos. Pero en Marruecos es más complejo también porque hay otros entrecruzamientos, ¿no? Son los sefardíes, ¿eh? Y es que también había bereberes que eran judíos. Y estos que acabamos de ver, sefardíes del norte de Marruecos, un puente con España, lo son porque son descendientes y hace poco además se les ha concedido a los que puedan demostrar que proceden de familias sefardíes automáticamente la nacionalidad española, lo que también están reclamando los moriscos, ¿eh? Hay un museo del judaísmo marroquí. También hay otro vínculo muy especial de esta comunidad con España por que ellos preservaron como lengua familiar también el hebreo. Era la lengua de la liturgia, el árabe lo sabían porque vivían en el Andalus, pero también hablaban el castellano, el romance de la época, y de alguna manera lo mantuvieron en familia y entonces pues ha dado lugar a esto que se llama la jaquetía, que sería, digamos, el castellano del siglo XV-XVI que hablaban estos judíos expulsados de la península ibérica y que lo han mantenido vivo a nivel familiar. Lo que pasa es que muchos de estos judíos de Marruecos, a raíz de la creación del Estado de Israel en el 48 y luego las guerras árabe-israelíes a partir del 67, pues se han ido a otros lugares, Francia, Israel y Canadá fundamentalmente, y también muchos a España. La jaquetía la podéis encontrar también a veces con H o con K, pero es un fenómeno curioso que está siendo también estudiado en los últimos años. Hay personajes como este señor Edmond Amran el-Maleh, que era él decía que no era judío marroquí, que es como los judíos marroquíes se suelen definir a sí mismos. Él decía que era un marroquí judío y era un militante antisionista. Digamos que él no era partidario de que los judíos abandonaran Marruecos y él siempre vivió allí. Y también como persona visionaria que era, por ejemplo, aquí tengo una imagen de su lápida. Él dijo, yo en mi lápida quiero que mi nombre esté escrito con los alfabetos de Marruecos. En primer lugar está escrito en árabe, luego en hebreo, luego en el tifinagh, amazigh, y luego también en el latino, ¿no? ¿Y esto alguien sabe lo que es? Argán, Argán. ¿Qué es el argán? el aceite que está en la región del Sus, ¿no? Es un árbol que da un aceite que se llama de argán y que a su vez el argán se ha convertido en un propio símbolo de Marruecos. Y pongo esta imagen para que conozcáis el árbol, pero también una imagen muy poderosa que formuló el rey Hassan II de Marruecos, que viene a decir algo así como Marruecos es un país que tiene su tronco en el mundo árabe islámico, sus raíces en África y sus ramas en Europa. Entonces, ¿qué significa que Marruecos tiene sus raíces en África? Bueno, pues estos son músicos de una postal del protectorado. Son músicos de ese ingrediente o de uno de esos aportes de lo africano a Marruecos, que son los Gnawa. Gnawa pues significaba que eran como de Guinea, que era como decir subsahariano, era decir como sudanés, que también es como en árabe el país de los negros, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de ellos provienen de tráfico de esclavos y todo eso, y muchos de ellos se convierten en este mundo de las cofradías sufíes de los Gnawa que hay en Marruecos, ¿eh? Y que han desarrollado un folclore especial que ha tenido muchísima aceptación y que ya es considerado parte integrante de la identidad nacional. Por ejemplo, hoy en día uno de los festivales de música más famosos de Marruecos es el Festival de Essaouira, de los Gnawa, que este año entra en su 24 edición
y que también ha servido para hacer una conexión entre estas músicas con vinculación con antiguos esclavos. Por ejemplo, desde el principio se ha fomentado mucho la participación en el festival, si veis por la imagen de la izquierda, de músicos de jazz, porque también la música jazz en Estados Unidos tiene ese vínculo con los esclavos africanos. Entonces, se ha abierto también a África y a otras maneras de ser africano en el mundo a través de este festival. Y aprovecho para decir también que Marruecos en los últimos años ha habido dos procesos que son muy curiosos y muy interesantes. Uno sería la festivalización, es decir, la proliferación de festivales de todo tipo y muchos de ellos vinculados con ingredientes de estas nuevas identidades nacionales emergentes como lo amazigh o lo africano o lo judío hebreo. Y el otro es la museización. En los últimos años Marruecos ha inaugurado también museos de todo tipo. Hace poco en una imagen veíamos una imagen del Museo Judío de Marruecos en Casablanca. Veíamos otro elemento que venía en la Constitución reivindicado, que era el andalú, el andalusí. Y de nuevo el andalusí, como ya os decía antes, nos lleva a un cruce muy potente con lo español, tanto porque Al-Ándalus es patrimonio e historia compartida, como porque Al-Ándalus en la época del protectorado fue reivindicado como parte de ese nexo que permitía también desarrollar la idea de que había una hermandad que nos unía como hermanos casi iguales, y también porque la música andalusí tiene condición de música clásica en Marruecos y la música andalusí pues también tiene un cruce con el flamenco, los posibles orígenes árabes del flamenco. Entonces, pues eso ha dado lugar a combinaciones curiosas como esta entre músicos flamencos y orquestas andalusías de Marruecos, ¿no? Y esto es un ejemplo. Hay decenas de entrecruces musicales y de otro tipo también, ¿no? Culinarios. En la época del protectorado ocurrió algo también, como veíamos antes con los saharauis, y es que el español se convierte en una lengua para muchos marroquíes. Y esto es una revista, se llama Ketama, que es un lugar del Rif, y que era bilingüe. Entonces era una revista que publicaba autores marroquíes en español y españoles en marroquíes, y fruto de estos contactos, pues por ejemplo, incluso Vicente Alexandre, que fue premio Nobel, el gran poeta español, pues estuvieron por la época del protectorado por la ciudad de Tetuán, ¿no? Y ha dado lugar también el último entrenamiento, a ver. Ha dado lugar también a otro fenómeno que es los marroquíes que escriben en español. Antes de la emigración, hay desde la época del protectorado, marroquíes que escriben en español. En esto que se llama la calle del agua, que es una manera en la que se refieren algunos poetas al estrecho de Gibraltar. En la época colonial también se traducen algunos libros como este, que es la primera historia de la literatura marroquí, lo que significa en la época colonial la literatura árabe, porque el nacionalismo se vehiculó en torno a lo árabe y lo islámico. Esta obra a mí me llama la atención porque en el prólogo, que está dedicado al caudillo invicto, hablan de la fraternidad hispano-marroquí, de los hermanos españoles y marroquíes, pero la obra se traduce y se publica en plena guerra civil. Entonces a mí me parece muy impresionante que en plena guerra civil, en la que hay guerra entre hermanos españoles, digamos, sectores de la población o del establishment o de las instituciones puedan estar evocando una fraternidad en plena guerra civil, ¿no? Una fraternidad entre España
y Marruecos. La literatura escrita en árabe es la más importante en Marruecos. Esta es una de las primeras obras que se considera un monumento y que ha sido leída pues, por muchas generaciones de marroquíes en los institutos. Esta es otra de las obras más importantes de Marruecos, muy distinta de la otra. Esta sería una obra durísima que cuenta la vida de un niño rifeño que tiene que hacer cosas horribles para sobrevivir y superar el hambre en una hambruna en el Rif en la época colonial española. Es una obra muy dura, pero si alguien quiere conocer, digamos, cómo se retrata y se cuenta el Marruecos de los desheredados, pues esta obra es fundamental. Junto con el árabe, la segunda lengua en importancia en Marruecos en el ámbito cultural es el francés. El francés, veíamos que la Constitución está en francés también, pero el francés no hemos visto que sea lengua oficial de Marruecos, pero el francés es muy importante en Marruecos en muchos niveles, desde el educativo hasta el económico, hasta el diplomático, hasta el político. Y fruto de esa colonización, pues han surgido autores como este señor, muy importante, que ha ganado premios muy importantes y que está muy traducido también al español, pero que es un escritor que escribe en francés. O este otro, un poco más joven, que también ha trabajado estos dos temas que me parecen muy interesantes, el tema de la emigración ilegal, la patera, a través del estrecho, y también su padre, aquí habla de las interioridades de palacio, en la época de Hassan II, su padre su trabajo era ser bufón del rey, y cuenta un poco la vida de su familia. También en los últimos años surge una literatura escrita, antes decía que era fundamentalmente oral, en la lengua amazigh. Y bueno, pues aquí están dos obras mías, una sobre la literatura y otra sobre otros aspectos culturales de los que he ido hablando en esta obra, que es Al sur de Tánger, que acaba de publicarse hace unos meses y que tiene que ver con algunas de las cosas que os estoy contando aquí. También hay una cuenta de Instagram, si alguien tiene Instagram, que se titula Otro Marruecos, en la que, digamos, periódicamente hablo de cultura, arte, símbolos que tienen que ver con la cultura y la sociedad marroquí, o también con esos entrecruzamientos tan especiales que hay entre España y Marruecos. Y ahora vamos a pasar a uno de estos últimos entrecruzamientos. Me voy a saltar algunas cositas. Que es este. Este señor que os ponía antes, Tahar Ben Jelloun, ha ganado el premio más importante de literatura en Marruecos, que se llama en Francia, que se llama el Goncourt, en 1987. Y esta mujer, que se llama Leila Slimani, ha ganado ese mismo premio en Francia con este libro, La canción dulce. Entonces, hay una cosa curiosa, y es que tanto España como Marruecos fueron colonizadores, pero esto mismo, estas personas ganando estos premios, no ha ocurrido en España. Digamos que los marroquíes que han escrito en español o los saharauis que han escrito en español, pues han estado en los márgenes. Digamos que no han tenido el impacto que esta escritora, que a mí me gusta mucho y que ha trabajado además sobre temas como este de la vida sexual en Marruecos con mucha valentía y mucho atrevimiento, ¿no? Pero en el caso español se da una cosa muy curiosa, y es que no surge una literatura de la colonización, pero sí surge una literatura de la emigración. Y es una literatura que surge no en castellano, sino en catalán. Esta escritora, Najat El Hajmi, sería el equivalente a los anteriores, ha ganado el premio más importante de literatura en catalán, el Ramon Llull,
Y bueno, pues sus primeros libros, como este, tienen que ver con eso, con la dificultad de ser percibida como catalana por su físico, por su cabello. Entonces era una reivindicación en toda regla, ¿no? de alguien que le dicen que ha vivido toda su vida allí, que ha ganado el premio más importante de literatura de Cataluña y que todavía se encuentra con gente que le dice, oye, pero qué bien hablas catalán, ¿no? Pues era una reivindicación desde, bueno, yo soy catalana, yo también soy catalana, y luego hizo otro segundo libro con el que ganó ese premio, El último patriarca, que ya tiene que ver más con, también es rifeña ella, con ese periplo familiar, con ese periplo de una familia rifeña, que primero viene el padre, luego se trae a la familia, los hijos pequeños vienen chiquitos, luego otros acaban naciendo aquí, y la lucha también no solo contra la sociedad catalana, sino contra su propia familia, que pues quieren que siga el camino que su sociedad le hubiera trazado en Marruecos, y hay una rebelión contra el patriarcado, ¿no? De ahí el título del último patriarca. Tiene muchos libros muy interesantes, también en algunos de ellos, como La lengua de mi madre, aborda cuestiones que tienen que ver con la oralidad, porque su madre, como rifeña y analfabeta, pues la única lengua con la que se podía comunicar con su hija era en su rifeño materno, y bueno, pues también lo difícil que es para una mujer así vivir en una sociedad alfabetizada y en Cataluña, plurilingüe además, y bueno, pues también como estas jovencitas de la migración acaban siendo también de alguna manera intérpretes para sus madres en las gestiones que tienen que hacer para poder vivir, ¿no? Hay varias personas que han surgido de la emigración catalana. La primera generación de hace 15 años así, como la de Najat, escribían en catalán. Hay más escritores, sobre todo mujeres, aunque también hay algún hombre. Y en los últimos 2 años ha surgido otra generación más joven, que tienen en torno a 30 y tantos años, como esta chica Karima Ziali, y otro que se llama Youssef Maimouni, que aunque son catalanes, su lengua de estudio ha sido el catalán, están escribiendo en castellano. Y además son textos que aunque tienen que ver también, están a caballo entre Marruecos y España, pero son textos que son mucho más transgresores. Hay más rebelión con su entorno y con su sociedad de acogida, ¿no? Por ejemplo, pues es una obra muy atrevida, que tiene que hablar, que habla, por ejemplo, de cuestiones de las que yo sepa no se han hablado todavía, que sí se hablan en otros ámbitos sociales, y tienen que ver con cuestiones de abusos sexuales, pero en relación con la comunidad inmigrante marroquí en España. O el otro texto que se titula Nadie salva a las rosas, de Youssef el Maimouni, que bueno, pues en clave de novela negra, cuenta la historia de una chica transexual marroquí, que del rechazo familiar en Marruecos a la prostitución en Marruecos, al paso en patera a través del estrecho, acaba haciendo también una crítica destructiva de la sociedad que permite, digamos, que con la connivencia de policías, políticos, en clave así policial, pues haya personas que se vean expuestas a tanta violencia, tanto en España como en Marruecos, y además con conexiones entre Barcelona, Tánger y Casablanca muy interesantes, ¿no?
pues este sería un poco el periplo que nos une hasta estos últimos viajes de un transexual que acaba ejerciendo como prostituta en Marruecos, pues que nos unen desde tiempos inmemoriales a españoles y marroquíes. Sí, Gonzalo, en el chat comentan también pues, otras obras como El lunes nos querrán, que no sé si a lo mejor Sí, la es conoces. de Najat, de la primera que he comentado, que es Y, una obra con la que ganó el premio Nadal también. exacto. Y también, también nos comentan otra autora, Laila Carrillo. Laila Harrouch, sí, que fue también la pionera con Najat, también, sí. Tiene un libro que se llama De Nador a Vic. Curiosamente, tanto Leila, que acabas de mencionar, como Najat, como esta chica, son de familias de Vic, ¿no? Que ha sido uno de los sitios donde surgió un partido de extrema derecha islamófobo más fuerte que ha ocurrido en los últimos años en España, ¿no? Y probablemente uno de los sitios donde la emigración marroquí era más potente, ¿no? Y también Sukaika nos comenta que hay otro muy relevante en este tipo de literatura que habla sobre los problemas de la identidad, los conflictos internos en que se encuentran estos hijos de inmigrantes, que es Said Massawi Kadawi, con su obra Sí. No. Sí, Said el Kadawi es de la generación primera que decía que eran sobre todo mujeres y algún hombre. Y bueno, pues es muy interesante además Said porque él profesionalmente es psicólogo. Igual que me refería también antes al autor de Nadie salva las rosas, él es mediador cultural. Entonces escriben también desde su experiencia profesional, es decir, como psicólogo haber tratado trastornos que tienen que ver con esas dificultades de ser emigrante en España, del rechazo o del rechazo de tus propias familias, ¿no? Cada caso es distinto y de ahí que sea contrario a los estereotipos y a las generalizaciones, porque cada caso es singular. Y el otro autor habla también desde su experiencia de haber trabajado durante muchos años con chicos y chicas, sobre todo varones, en los centros de acogida y intentando sacarlos adelante, ¿no? También hay otra reflexión por aquí relacionada a algo que comentaste al principio de tu exposición, relacionado con el tema de la estrella que figura en la bandera de Marruecos, ¿no? Y sobre el número de puntas de las estrellas, ¿no? Un poco en cuanto a que la estrella de la bandera, el significado de las 5 puntas, pues comentan como que tiene que ver con los 5 pilares del Islam, y el de la estrella de 6 puntas es la estrella de David. Si podías profundizar un poco o comentar un poco esto. Bueno, tanto la estrella de 5 puntas como la de 6 puntas, digamos que se han utilizado en Marruecos tradicionalmente. Los almorávides las utilizaban, los moriscos utilizaban también estrellas de 8 puntas, entonces son parte de la historia de Marruecos. La estrella de 5 puntas y la de 6 puntas convivían, pero es posible que a raíz de la creación del Estado de Israel, la de 6 puntas se batiera en retirada un poco en Marruecos porque se hacía una asociación. Y el tema de los, digamos que son iconografía tradicional. El tema de la interpretación de las 5 puntas como los 5 pilares del Islam, yo creo que es una interpretación a posteriori. Digamos que en el uso original de la estrella de 5 puntas, yo creo que yo no estaba. Esto es una cosa que a la gente que descifra en clave religiosa todo, pues le viene bien que tenga 5 puntas y lo ha aplicado. Pero yo creo que en la formulación original no era tal cual. Esto es lo que en francés llaman l'art du temps, ¿no? El sino de los tiempos.
También nos comentan desde los compañeros y compañeras del Diploma de Estudios Africanos que si puedes aclarar un poco relacionado con la bandera el tema del color rojo en el fondo de la bandera y el verde de la estrella. Mm. Pues cuando hay linajes de este estilo, por ejemplo, ahora me refería a, a las 5 puntas, son interpretaciones. Digamos que yo creo que cuando se formula una idea, no está tan claro que pueda ser ese el único significado. Y muchos linajes se establecen a posteriori, como este de las 5 puntas. Entonces, hay varios relatos, pero en el relato oficial, el color rojo vincularía a Marruecos con los jerifes, vincularía a Marruecos con la familia del profeta, a través de un linaje que viene pues desde los idrisíes. Entonces, ahí se busca, las naciones buscan siempre, digamos, proyectar hacia el pasado cuanto más mejor su legitimidad actual en tanto que estados. Entonces, el rojo suele ser eso, linaje de familiar vinculado al profeta, y el verde pues suele ser interpretado también como el color del Islam. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera formulársela verbalmente para que no... Yo creo que nos tienes a todos ennubilados aquí, Gonzalo, con todas estas cosas tan interesantes y en cómo nos has ido trasladando un poco a esta realidad de Marruecos y a toda esta riqueza cultural potencial que nos queda por conocer, ¿no? De hecho, están comentando que en el chat que todo ha quedado muy claro y enriquecedor y te agradecen mucho, pues, en fin, tu participación y tus reflexiones. Pues nada, si sirve esto para animar a la gente a conocer Marruecos y a conocerlo de otra manera, pues misión cumplida, ¿no? Sí, sí, comentan también que hay mucho que leer, ¿no? Muchas cosas que has sugerido y también quizás en otro ámbito más político o geopolítico, sí que Ángel nos comenta cómo ves el futuro de la relación entre estos dos países. Entre España y Marruecos. Sí, Ah, pues pese a todo, yo creo que se está viviendo una edad de oro entre Marruecos y España. Es decir, el factor humano es esencial y yo creo que Marruecos y España no pueden jugar con fuego. Digamos que, la- que futuros ciudadanos españoles sean de origen marroquí, digamos que dentro de muy poco pueden ser 1 millón de ciudadanos españoles de origen marroquí, y que los intereses económicos de ambos países estén tan entrelazados, yo creo que debería llevar a Marruecos y España a tomarse muy en serio de que esto va a más, y episodios como los últimos vividos en los últimos tiempos con la pandemia y tal y cual, de cortar conversaciones y diálogo, yo creo que no se lo pueden permitir, que bajo ningún concepto España y Marruecos puedan dejar de hablar y de comunicarse y de entenderse, ¿no? Pese a que hay dificultades que tienen que ver con cuestiones territoriales, que hemos visto algunas de pasada hoy aquí, y políticas, pero yo creo que pese a las dificultades, las cosas van a ir a mejor, ¿no? muy bien. Pues no sé, si nadie tiene ninguna pregunta ni ningún comentario más, pues como ya estamos a punto de llegar a las 8, pues igual podemos dejarlo aquí. Agradecerte mucho tu presencia con nosotros, la verdad es que
Yo creo que a mí personalmente me ha encantado y creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que a los alumnos y alumnas, por lo que están escribiendo en el chat, están un poco en la misma línea, que además ha sido muy amena tu explicación, están comentando y ha sido muy entretenida. Y bueno, Si me permite, brevemente me gustaría, al menos de palabra, un segundo, despedirnos sí, perfecto. desde aquí, desde la Sí, universidad, y Lucas, ¿qué agradecer tal? la oportunidad de Bienvenido. poder haber entrado de forma colectiva. Y nada, seguiremos el programa como lo solemos seguir. Así que muchas gracias por todo. Muy bien, gracias Lucas por conectaros. Un saludo. Pues nada, Gonzalo, eso, que muchísimas gracias por trasladarnos a Marruecos y nada, a los alumnos y alumnas, pues nos veremos el próximo lunes, que nos tocará hacer, vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia de distintas personas vinculadas a la cooperación al desarrollo desde distintos puntos de vista. Si no le surge ningún imprevisto, vamos a tener la oportunidad de tener al rector de la Universidad de Las Palmas, que nos va a trasladar brevemente lo que hace la universidad en el campo de la cooperación al desarrollo. Vamos a tener la oportunidad de tener a la directora de Nutrición Sin Fronteras, que nos va a hablar un poco también del trabajo que están realizando fundamentalmente en Gambia. Luego también vamos a tener la oportunidad de conocer otra forma de acercamiento a la cooperación o a la solidaridad que no es tan conocida, pero que creo que puede ser interesante. De hecho, yo reconozco que hasta hace un par de años no tenía ni idea, la verdad, y trabajo desde hace mucho tiempo en este sector. Y vamos a poder contar con un coronel que además actualmente es el actual director del INTA, del Instituto de Seguimiento Aeroespacial de Maspalomas, y que es miembro del Comité de Género de la OTAN, que nos va a acercar un poco también a bueno, trasladarnos qué es lo que hacen ellos en el campo del género, en el campo de lo que es la OTAN. Y también vamos a poder contar, van a ser breves intervenciones explicando un poco pues, lo que hacen. Vamos a contar también con una representante de la Asociación de Mujeres por África, que es está presidida por la reina Leticia y que la directora, bueno, la presidenta de honor es la reina Leticia y la presidenta es la antigua vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y luego también, para terminar, vamos a poder contar con Verónica, que es la directora de CIASO, una ONG salvadoreña con la que trabajamos desde Looking for Development hace bastantes años y que nos va a acercar también brevemente a lo que están haciendo en El Salvador y a lo que es el trabajo a través de las metodologías de Paulo Freire, el trabajo de Reflect Action, de acción participativa con las comunidades rurales de la zona oriental del país. Así que todo esto nos espera el próximo lunes y nada, pues muchísimas gracias de nuevo, Gonzalo, por tenerte y Un esperamos placer. poder volver a tenerte en el futuro de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos Gracias. vemos el lunes. Un saludo.